Bienvenidos a este canal de filosofía. Vamos a hablar sobre el pensamiento de Gianni Vattimo. Vattimo, en sintonía con Lyotard, está convencido de que la modernidad ya haya hecho su tiempo y que si el posmodernismo es la experiencia de un fin, lo es en primer lugar como experiencia del fin de la historia, es decir, de la concepción moderna de la historia como curso unitario y progresivo de eventos a la luz de la ecuación según la cual nuevo es sinónimo de mejor. La modernidad, en la hipótesis que propongo, se acaba cuando por múltiples razones ya no parece posible hablar de la historia como algo unitario, la sociedad transparente, razones que no son solamente de tipo intelectual o filosófico, sino también de tipo histórico-social, porque van del ocaso del colonialismo y del imperialismo hasta el advenimiento de la sociedad compleja. En efecto, si el rescate de los pueblos sometidos ha vuelto problemática la idea de una historia centralizada y movida por el ideal europeo de humanidad, el afirmarse del pluralismo y de la sociedad de los media ha minado en la base la posibilidad misma de una historia unitaria, como demuestra el hecho de que si es verdad que solo en el mundo moderno, es decir, con la edad de Gutenberg, de la cual habla McLuhan, se han creado las condiciones para construir y transmitir una imagen unitaria y global de la historia humana, es también verdad que con la difusión de las tecnologías multimediales se han multiplicado los centros de acopio e interpretación de los acontecimientos. La historia ya no es más un hilo conductor unitario. Actualmente es una cantidad de informaciones, de crónicas, de televisores que tenemos en casa, pantallas, computadoras, tabletas, etcétera, y sobre todo una gran cantidad de tecnología que está en las habitaciones de las casas, en las salas y en los lugares que deberían ser de encuentro entre las personas. Vattimo está convencido que los grandes cuentos legitimados por la modernidad hagan parte de una forma mentis metafísica y fundacionista ya superada. De hecho, él cree que el paso de lo moderno a lo postmoderno se configure como el paso de un pensamiento fuerte a un pensamiento débil. Como pensamiento fuerte o metafísico, Vattimo concibe un pensamiento que habla en nombre de la verdad, de la unidad y de la totalidad, es decir, un tipo de pensamiento ilusorio tendiente a establecer fundaciones absolutas del conocer y del actuar. Como pensamiento débil o postmetafísico, él concibe un tipo de pensamiento que rechaza las categorías fuertes y las legitimaciones omnicomprensivas, es decir, un tipo de razón que, junto a la razón dominio de la tradición, ha renunciado a una fundación única, última, normativa, el pensamiento débil. El pensamiento débil se presenta explícitamente como una forma de nihilismo, vocablo que el filósofo de Turín considera una palabra clave de nuestra cultura, una especie de destino del que no podemos liberarnos sin privarnos de aspectos fundamentales de nuestra espiritualidad. Las medias verdades, con este término que Vattimo no usa de una forma peyorativa, como si fuese un insulto, sino de manera positiva y propositiva. Él se refiere a la circunstancia que había profetizado Nietzsche. El hombre rueda hacia la X, es decir, aquella específica condición de ausencia de fundamentos en la cual se encuentra el hombre postmoderno después de la caída de las certezas últimas y de las verdades estables. En consecuencia, él cree que el nihilismo no se debe a combatir con un enemigo, mas debe ser asumido como nuestra única posibilidad. En efecto, a los hombres del siglo XX no les queda más que acostumbrarse a convivir con la nada. Esto quiere decir a existir sin neurosis en una situación
donde no hay garantías ni certezas absolutas. De aquí la tesis programada según la cual hoy no es que no nos sentimos a gusto porque somos niquilistas, sino porque somos todavía muy poco niquilistas, porque no sabemos vivir hasta el fondo la experiencia de la disolución del ser. Filosofía en el presente, es decir, porque tenemos todavía unas formas de nostalgia por las totalidades perdidas. El niquilismo del cual habla Bátimo no es un niquilismo resentido o nostálgico, es decir, trágico, obsesionado por el derrumbe de lo absoluto y por el patos, la pasión del no sentido. No es tampoco un niquilismo fuerte tendido a edificar un nuevo absolutismo sobre los escombros de la metafísica, es decir, un niquilismo que sustituye la voluntad del hombre a la voluntad creadora de Dios. El de Bátimo es un niquilismo débil y liviano, que, habiendo vivido hasta el fondo la experiencia de la disolución del ser, no tiene ni añoranzas por las antiguas certezas ni deseo de nuevas totalidades. De aquí su carácter constitutivamente posmoderno y su consonancia con el hombre de buen temperamento del que habla Nietzsche en la filosofía del amanecer, describiéndolo como un individuo libre de resentimiento, privado del tono gruñón y del emperro. Las notas molestosas de los perros y de los hombres envejecidos bajo una cadena. Según Bátimo, los inspiradores del posmodernismo son Nietzsche y Heidegger. El acceso a las posibilidades positivas que se encuentran en las condiciones posmodernas de existencia es posible solo si se toman en serio los resultados de la destrucción de la ontología operada por Heidegger y antes de él por Nietzsche. Mientras que el hombre y el ser son concebidos metafísicamente y platónicamente en términos de estructuras estables que imponen al pensamiento y a la existencia la tarea de fundarse, de establecerse con la lógica, con la ética, dentro del dominio de lo no deveniente, reflejándose en una mitificación de las estructuras fuertes en todos los campos de la experiencia. No será posible para el pensamiento vivir positivamente aquella verdadera y propia edad postmetafísica que es la posmodernidad, el fin de la modernidad. De Nietzsche, Bátimo hereda el anuncio de la muerte de Dios, es decir, la teoría de la ausencia, los valores absolutos metafísicos, inclusive la idea de sujeto. De Heidegger hereda la concepción epocal del ser, es decir, la tesis según la cual el no ser más acontece, y el convencimiento consecuente, según el cual el acontecer del ser no es más que el abrirse lingüístico de las varias aperturas histórico-destinales, o sea, de los varios horizontes concretos dentro de los cuales los entes se vuelven accesibles al hombre y el hombre a sí mismo. Esta ontología epocal comporta, dentro de los cuales los entes se vuelven accesibles, pero comporta, según Bátimo, una temporalización radical y un debilitamiento estructural del ser. Al final, el pensamiento de Heidegger parece resumirse en el hecho de haber sustituido la idea de ser como eternidad, estabilidad, fuerza por aquella de ser como vida, maduración, nacimiento y muerte. No es lo que permanece, es de forma eminente, lo que deviene, que nace y muere. Asumir este niquilismo peculiar es la verdadera realización del programa indicado por el título Ser y Tiempo, más allá del sujeto. El proceso de debilitamiento del ser, el fin de la metafísica y el triunfo del niquilismo son fenómenos interconectados. Sin embargo, Bátimo está convencido de que la metafísica, así como el pasado en general, no sea una especie de costumbre perdida. Esto quiere decir algo que esté totalmente a nuestras espaldas y con lo que no sea posible, una especie de costumbre perdida. O sea, algo que esté totalmente a nuestras espaldas, con lo que no tengamos ya ninguna relación destinal. En efecto, para enfocar la actitud del pensamiento posmetafísico frente al pasado,
Él se refiere a la noción heideggeriana de Verwindung, término que, en virtud de los múltiples significados que involucra curación, aceptación, resignación, vaciamiento, distorsión, alivianamiento, etc., indica el reponerse de una enfermedad. En este caso, la metafísica o el pasado, en la aceptación consciente de que estamos destinados de todas las maneras a llevar los signos de ella, signos que se manifiestan en el hecho de que no podemos renunciar al uso de las categorías de la metafísica y del pasado, aunque distorsionándolas en sentido débil y postmetafísico, o sea, niquilístico, el nexo de aceptación, distorsión, que es propio de la Verwindung, encuentra un caso ejemplar en la secularización, la cual, como ha mostrado Weber, es siempre un proceso de conservación conexa. A la idea de Verwindung está ligada otra noción que Bátimo toma de Heidegger, aquella de Andenken, rememoración. La actitud rememorante frente a la metafísica no nace de un sentimiento nostálgico o reactivo, nace de la pietas hacia el pasado, es decir, del amor por lo viviente y sus signos. Verwindung, Andenken y pietas significan entonces que estamos ligados al pasado por una especie de cordón umbilical hermenéutico, cordón que podemos atenuar o distorsionar, pero no anular. En este punto debería resultar clara la fisonomía del hombre postmoderno, así como la concibe Bátimo. El individuo poshistórico y postmoderno es aquel que, después de pasar a través del fin de las grandes síntesis unificantes y a través de la disolución del pensamiento metafísico tradicional, logra vivir sin neurosis en un mundo en el cual Dios es, desde la perspectiva de Nietzsche, muerto, es decir, en un mundo en el cual ya no existen estructuras fijas y garantizadas capaces de una fundación única, última, normativa para nuestro conocimiento y nuestra acción. Pero hemos de decir, ante una sociedad que está en crisis y que, al apartarse de verdades absolutas o de la idea del trascendente, todo está muerto en su interior. Nada tiene sentido, y por lo cual crea su propio proyecto al margen del proyecto del ser absoluto, es decir, al margen de Dios. El hombre apartado totalmente de Dios, en ideas, en sentimientos, en experiencia y en afecto. En otros términos, el individuo posmoderno es el que, no necesitando ya la seguridad extrema de tipo mágico que era dada a la idea de Dios, pero era la idea falsa, que va purificando, ha aceptado el niquilismo como la posibilidad destinal y ha aprendido a vivir sin ansias en el mundo relativo de las medias verdades, lo cual quiere decir que ha trazado su experiencia al margen de la esperanza, una esperanza que está ubicada solo en su propia experiencia intrahistórica, con la conciencia de que la idea de certeza absoluta, de un saber totalmente fundado en un mundo racional cumplido, es solo un mito asegurante para una humanidad todavía primitiva y bárbara, un mito que no es algo natural sino cultural, es decir, adquirido y transmitido históricamente. En síntesis, el individuo posmoderno es aquel que, asumiendo hasta el fondo la condición débil del ser y de la existencia, ha aprendido a convivir consigo mismo y con su propia finitud. Esto quiere decir ausencia de fundamento, más allá de toda nostalgia residual de los absolutos trascendentes o inmanentes de la metafísica. En los últimos años, Bátimo ha ido acentuando las valencias éticas del pensamiento débil, propendiendo hacia una superación de la filosofía en la ética y mostrando cómo sean, sobre todo, connotaciones morales aquellas que distinguen al hombre posmoderno del hombre moderno. En particular, él ha vuelto a insistir sobre la naturaleza absolutística y violenta del pensamiento fuerte y sobre el carácter tolerante y no violento del pensamiento débil, carácter que lo torna en una especie de secularización de la ética cristiana de la caridad.
la secularización del pensamiento que ha negado la existencia de Dios aún en el corazón del hombre, una perspectiva vitalista de Nietzsche y un remanente del pensamiento nihilista contemporáneo. Así que en Creer que se cree Bátimo se ha propuesto enfocar la estrecha conexión entre herencia cristiana, ontología débil y ética de la no violencia. La herencia cristiana que regresa en el pensamiento, según Bátimo débil, es también y sobre todo la herencia del precepto cristiano de la caridad y de su rechazo a la violencia. Siempre, de nuevo, círculos. Desde la ontología débil se deriva una ética de la no violencia. Sin embargo, somos conducidos por la ontología débil desde sus orígenes en el discurso heideggeriano sobre los riesgos de la metafísica de la objetividad, porque actúa en nosotros la herencia cristiana del rechazo de la violencia. Más aún, contraponiéndose a Lyotard, Bátimo ha seguido defendiendo la validez del concepto de posmoderno, poniéndolo en relación estrecha con la sociedad de las más media y de la comunicación generalizada. A este propósito, la concepción de Bátimo está diametralmente opuesta a aquella sostenida a su tiempo por Adorno y por todo el círculo de Frankfurt, por toda la escuela de Frankfurt. No solamente los media no producen una homologación general, sino por lo contrario, radio, televisión, periódicos se han vuelto unos elementos de una explosión y multiplicación generales de Weltanschauungs, de visiones del mundo, la sociedad transparente, en consecuencia de un modo cabal, el aparente caos de la sociedad posmoderna que, lejos de ser una sociedad transparente, es decir, monolíticamente consciente de sí misma, es más bien un mundo de culturas plurales, o sea, una sociedad babélica y desubicada, en la cual se cruzan lenguajes, razas, modos de vida diversos, constituye la mejor premisa de una forma de emancipación basada sobre ideales de pluralismo y de tolerancia, es decir, a un modelo de humanidad más abierto al diálogo y a la diferencia. A este propósito, es decir, a un modelo de humanidad más abierto al diálogo y a la diferencia, pero también con riesgo a un relativismo. A este propósito, Bátimo escribió muy significativamente: ahora que Dios está muerto, queremos que vivan muchos dioses, pero atención, porque este discurso se puede entender de manera relativista y por lo tanto la auténtica libertad es aquella que conlleva la responsabilidad, la búsqueda del bien propio y común, la búsqueda de la verdad, una verdad que parte de la realidad. Asimismo, la búsqueda de la socialidad, de optar por el otro en sentido ético, de una auténtica libertad. En esa libertad queremos movernos libremente, mas sin ninguna redondez, y sobre todo aquella que oprima al hombre, ninguna redondez comunista, ninguna redondez que excluye y que impide la libertad del hombre. Entre muchos cánones, entre muchos estilos de ropa, de vida, de arte, de literatura, viviendo como un auténtico deber ético y religioso el tormento de la multiplicidad. Bátimo, de una inicial actitud crítica derivada de Heidegger y de la escuela de Frankfurt hacia la tecnificación del mundo, ha ido asumiendo, sobre todo en la sociedad transparente, una actitud siempre más amigable hacia la sociedad avanzada y sus aparatos tecnológicos e informáticos, hasta el punto de identificar la sociedad posmoderna con la sociedad de los media. Los media, precisa Bátimo, no son el instrumento diabólico de una inevitable esclavitud totalitaria, a la manera del Gran Hermano de Orwell, sino la premisa en un acto del posible advenimiento de una humanidad desubicada capaz de vivir en un mundo de culturas plurales. En otros términos, rechazando la ecuación adorniana media sociedad homologada e insistiendo sobre el nexo entre media y régimen pluralístico de la sociedad compleja.
Bátimo ha acabado afirmando con énfasis optimística, luego retractada, que gracias al mundo fantasmagórico de los media hemos tenido una multiplicación de los centros de acopio y de interpretación de los acontecimientos hasta el punto de que la realidad coincide para los posmodernos con las imágenes que estos medios distribuyen. La pérdida del centro y la erosión del principio de realidad que actúan en el plan tecnológico, lo que Nietzsche y Heidegger habían preconizado en el plan filosófico, implicando la destrucción de los horizontes cerrados, ponen las premisas ya sea para un tipo de hombre que no necesita ya recuperar neuróticamente las figuras de la infancia, ya sea para aquella liberación de las diferencias que es propia de lo posmoderno. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.